Los Premios Metropolitanos de Teatro presentan Compañero de Butaca. Bienvenidos a Compañero de Butaca, yo soy Sergio Villegas, mi compañera de butaca el día de hoy es Leticia Amezcua. Hola. De la obra Emilia y su Globo Rojo, que participa en los Premios Metropolitanos. Esta es una obra que se presenta ¿en qué teatro? En el Teatro Julio Prieto Xola. Antes Xola, ya todo el mundo lo conoce como Xola, Ya lo junto, ¿no? por Xola. Xola, exacto. Los domingos tienen dos funciones, ¿a qué hora? A las 12 y a la 1:30. Ok, ¿y es una obra dirigida a qué tipo de público? Es una obra dirigida a público infantil desde Ajá. los 2 años Ok. en adelante, pero creo que es más bien de tipo familiar. Sí, porque yo la vi Ujú. como adulto y la verdad es que creo que estaban igual de interesados los adultos que los niños, Exacto. ¿no? Creo que tiene varias lecturas y esa es la ventaja de la obra. Ajá. O sea, está dirigida a los niños, pero el lenguaje o el mensaje llega también mucho a los adultos. Tú estás dirigiendo este montaje ahorita, Así es, ¿no? estoy dirigiendo. Pero tú fuiste la actriz que dio a luz al personaje de Emilia en algún momento. Sí. ¿Cuentan las malas lenguas? Así es, fui Emilia varios años, muchos. Muchos años. Sí. Quisiera discutir de eso en la segunda parte del podcast cuando la gente la vaya a ver, porque en esta versión el público va a ver a niños, a una niña. ¿De Exacto. cuántos años tienen Pues, sus Emilias? Tenemos desde los 6 años hasta Ajá. los 10. Que se van alternando, porque no todas las niñas pueden dar todas las funciones, Exacto. pero y me gustaría discutir un poquito más adelante cuál es la diferencia entre esos montajes y ¿Ok? pero me gustaría que primero la gente supiera de qué se trata Emilia. Emilia es una historia muy sencilla. Es la historia de una niña que hace amistad con un globo rojo. Sí. Y es toda la aventura Ajá. que recorre este globo y la niña por la Ciudad de México. No hay diálogo. No hay diálogo, Ajá. es el guión sería la música, Sí. va marcando la pauta de la historia, la música Ajá. y la corporalidad y el globo que es mágico. Y obviamente el uso también de títeres y marionetas. Sí, ¿no? los Son títeres. ¿Cuál es la diferencia entre un títere y una marioneta? Pues el nombre es un francés, marionette viene del Ajá. término francés. En este caso, sí son marionetas, se llaman marotes planos. Esa es Ok. la técnica que se usa. O sea, Ok. marote quiere decir que es como el títere grande Ajá. o marioneta grande, Ujú. las extremidades de esas marionetas son representadas por los propios brazos de los titiriteros. Esa es como Ok. la técnica del marote y es plano, Ajá. o sea, es bidimensional. Sí, todos muy planos se mueven de lado a lado del escenario. Todo es en blanco y negro, excepto Emilia y excepto el globo. Exacto, ¿no? esa Entonces es la convención. es muy Ujú. fácil seguir y obviamente para los niños es súper interesante ver estos objetos, pero también para los adultos por la forma tan ingeniosa en la que está resuelta la trompa de un elefante o la boca de un león o Exacto. la puertita de una casa, ¿no? O sea, eso siempre es súper interesante y la obra está constantemente sorprendiéndonos con esos recursos. Entonces, además de que es muy fácil seguir la historia para los niños, para los adultos es muy interesante ver ese tipo de resoluciones. Se convierte en un ejercicio muy entretenido, ¿no? Exacto. Y tú eres eres directora, pero también eres actriz, Así eres es. licenciada en comunicación, Exacto. luego estudiaste un posgrado en educación. Sí, maestra. Entonces, ¿eres maestra de qué grado? Bueno, soy maestra de actuación. De actuación. De niños de actuación en el Centro de Educación Artística Infantil, Ajá. ahorita de Televisa, Ok. pero he dado clases en otras escuelas con otros talleres de niños enfocados a técnica actoral para niños. Por ahí vi que pasaste por Arte Estudio, por ahí también. Uy, muchos años. Sí, de hecho fui de las primeras, soy de las veteranas de Arte Estudio. Entonces también tienes como ese gen musical, Me musicalero. fascina el teatro musical. Pero ya soy más bien como público. Ajá. Intenté muchas veces audicionar, Claudia Romero te lo dirá, Sí. pero después ya me rendí. Ya dije, creo que mi Lo postura mío, es lo mío más... es por acá. Sí, más en la dirección y más los niños. Muchos de los niños, preparo niños para audiciones también, muchos se quedan. Ujú. De hecho, ahorita 2 de mis niños son Gavroche. Ah, ¿de Entonces, verdad? Sí. Ya tienen un Gavroche. Ah, qué Ya padre, tienen, qué pero, padre. Perdón, Claudia. Bueno, No, bueno, alguien pero me tiene que ser refiero a Gavroche, eso. ajá. Me refiero, preparo ahora niños para para teatro musical y para cine, Ujú. para tele, coaching. Los niños que están interpretando, hay que decir que hay dos actores que vemos muy visiblemente, humanos, ¿no? Que Ajá. es Emilia Emilia. y luego, ¿cómo se llama el personaje del niño? ¿Tiene nombre ese No, personaje? se llama Malo. Es un niño malo. En el ejercicio de dirección, Ajá. los niños se pusieron un nombre
que no fuera el de ellos, pero realmente no, les dije que no me dijeran, que solamente supiera su Emilia, el día que fueran a dar función, cómo se llama el malo. ¿Y estos niños son de los que tú entrenas? Sí. ¿Son de esta escuela? Sí. La mayoría son del Centro de Educación Artística, tienen por lo menos mínimo una formación de 2 años, pero ninguno había tenido como una experiencia de teatro profesional, ¿no? Ok, entonces son sus primeras tablas de estos niños. Los primeros. Muy bien. ¿A qué edades va dirigida esta obra? O sea, qué niños, o sea, pueden ir niños muy, muy chiquitos o qué tantos tan chiquitos o Pues, tan grandotes? Desde mi experiencia, desde el anterior montaje y Sí. hay niños desde año y medio que los papás se sorprenden que estén 45 minutos sin moverse, o sea, quietos y atentos a la obra. Entonces, es una cosa muy extraña, porque realmente sí me dicen, ¿puedo llevar a mi niño de 2 años? Sí, los niños se quedan atentos a la historia. Entonces, ¿Recomiendas que se sienten más cerquita los niños más chiquitos o da igual? El Teatro Solá no es muy grande, pero de repente los niños chiquitos no están un poco más atentos cuando las cosas están más cerca. Sí, porque los niños de 2 años responden más a estímulos auditivos y visuales inmediatos. Entonces, Sí. si los pones muy cerca, Ajá. están mucho más atentos a eso, ¿no? Y también, por ejemplo, en algún punto llueve, y entonces todo eso a los niños a nivel sensitivo capta mucho más fácil la atención. Ok. ¿Cómo fue el primer montaje? O sea, ¿cómo nació Emilia y su Globo Rojo? Emilia nació en el 2003 por 2 maestras de educación preescolar y titiriteras, Sí. que se llaman Esmeralda Peralta y Leticia Negrete. Ellas tenían una compañía de teatro que se llamaba Paletti Títeres Sí. y presentaron esta obra como proyecto al FONCA. Ok. Y el FONCA les autorizó el proyecto, ¿no? Claro que no sabían cómo iban a resolver lo de la lluvia, no sabía, pero ellas dijeron, esta es la historia y se va a hacer. Entonces, se lanzó como proyecto, primero como una primera temporada en el Galeón, Ok. y después se fue a teatro escolar muchos años. Ok. Y así surgió, las 2 maestras hicieron su propuesta, ya tenían ellas varios montajes, pero ninguno de esta magnitud. Creo que este fue su proyecto cumbre. ¿Y tú fuiste Emilia en esas primeras funciones? En la del Galeón, no, fue otra actriz, y después yo me incorporé ya en el teatro escolar. Fui Ok. como la segunda Emilia, pero fue la que la representé más de 600 veces. Y fue, o sea, entonces la propuesta era que la actriz que interpretaba a esta niña, ¿no? Pues era una mujer adulta vestida de niña. Y esa era la convención. Y los niños veían esa convención y la aceptaban. En la convención, y entraban sí. en la convención. Ok. ¿Y tenías otros colaboradores también? Por ejemplo, había otro compositor, era otra música, Sí, ¿no? ¿Cómo, o sea, y ahora tienes otro compositor que es Iker Madrid, que exacto. compuso un score completamente distinto? ¿O es más? No, es diferente. El primer score era más lúdico, Ok, más básico. sí. Este es mucho más complejo, Ajá. más melodramático. Sí. Se espantan cuando digo melodrama, pero de verdad Ajá. es muy Disney. O sea, sí, yo creo que Iker tiene mucha influencia de Alan Menken. Ujú. Entonces, por lo tanto, su música es melodramática. Sí. Y le da mucho más peso y equilibra un poco lo que no tenía el otro. O sea, el otro montaje era un adulto con un score lúdico. Sí. Entonces se equilibraba. Y aquí se equilibra igual porque es un score melodramático con un elenco infantil. Entonces eso le da equilibrio. No, y es fantástico. Y además anima esta historia y recrea o le da volumen a un personaje que es el globo, que de otra manera es solo un globo, ¿no? O sea, realmente no está animado como el resto de los títeres, etcétera. Y la gente invierte mucho emocionalmente en ese globo. Es increíble cómo de verdad se convierte en un personaje. Es que esa es la magia de que Y el la globo es un música. títere. Exacto. Y es la música le ayuda a darle vida. De hecho, eso es. ¿Y por qué invitar a Iker? ¿Por qué renovar esta producción después de tantos años? Creo que se necesitaba. O sea, se necesitaba renovarla, se necesitaba adaptar la propuesta y acercarla más a los niños. De ahí que los niños ahora son los que la interpretan. Y también se necesitaba hacerla más compleja. Y creo que la música era la base. Finalmente es quien te está contando la historia. Ese es el lenguaje, la música. Entonces era necesario como armarla más, como que fuera más voluminosa para que llenara un poquito más los sentidos, ¿no? Y creo que Iker lo logra, lo entiende perfecto. Me acuerdo que cuando lo componía viéndome a mí en el video. Entonces me decía, muchas de las
incidentales que ponía o reacciones que ponía dentro de su música era de lo que veía que yo hacía, ¿no? Que no estaba ni siquiera en los trazos básicos, ¿no? Y le funcionaba eso. Y eso es bien importante porque es como más bordada, está más específica la música a la emoción. Antes estaba más especificada hacia la acción. Okay. Y ahorita está más especificada hacia a los cambios de emoción, tanto del globo como de Emilia y como el malo, ¿no? Ok. Y los demás personajes, los animales. ¿Quién hizo los títeres? ¿Quién realizó Los títeres son títeres? unos artistas plásticos que se llaman Eduardo Montes de Oca y Alicia Montes de Oca. Son unos maravillosos ilustradores, ilustran cuentos para el Fondo de Cultura Económica. Ella ha expuesto en Italia, en Nueva York, tiene su propio estilo de pintura y él también es una mancuerna, son esposos y realmente trabajan la pintura. O sea, toda la escenografía la hicieron a mano. Está hecha hecha a mano, es muy artesanal. ¿Es original la escenografía o se recreó? No, es original. Para este montaje se tuvo que restaurar porque se la comía la humedad, pero es original. Está basada... Algo platiqué con es que les digo papás, pero bueno, con Alicia y con Eduardo. Estaba basada mucho en en esta película francesa. Las trillizas de Belleville. Exacto. Sí. Está basada en esa. O sea, se inspiraron mucho en esa. Sí, puedo ver una relación. Ajá, sí. Entonces tiene esa como inspiración, sobre todo en las líneas curvas. O sea, en que no hubiera como rectitud y en esos puntos de fuga que utilizan para hacer... Está en un punto de fuga. A mí me impresiona porque está en un solo punto de fuga. Sí. Entonces, para mí como directora fue padre porque era respetar un poco la bidimensionalidad a partir de un punto de fuga. Era raro, pero realmente es una obra preciosa. O sea, a nivel visual se disfruta mucho. ¿Y las directoras originales tuvieron algo que ver con este remontaje? La directora artística fue Esmeralda Peralta. Okay. Ella más bien propuso un poco la modificación porque antes había un circo en la obra. Y pues después de 10 años, pues ya no hay circo de animales. Claro, entonces tenía que haber una modificación. Y ella propuso esa modificación un poco hacia su historia, ¿no? Que también ella es es autora. Entonces, pero a nivel dirección escénica, no. Esa fue mía, pero ella sí fue como una dirección artística, ¿no? Y hay que decir que la productora detrás de esto es Jimena Saltiel. Jimena Saltiel, ¿no? Que creyó. Y se lo agradezco profundamente porque fue... ¿Tú se lo llevaste? ¿Tú le dijiste vamos a hacer Emilia? Sí, yo le llevé. Emilia se dejó de hacer en el 2013. Ok. La última temporada la hicimos en el Teatro Casa de la Paz con Jaime Chabot como protector porque le encantaba la obra. Su hijo era así fan. En la UAM. En la UAM, en el Teatro Casa de la Paz. Exacto, cuando la UAM todavía tenía producción. Tenía ese teatro ahí. Y fue el último. Y después yo le dije a Jimena, cuando estaba queriendo hacer su casa productora y su productora de teatro, yo le dije, haz Emilia. Y intentamos meter a anfiteatro como 4 veces, pero bueno, hasta la 4ª nos hicieron caso. Pegó y fue maravilloso. La verdad ha sido un proceso bastante disfrutable, porque es como un por fin, ya. La vamos a volver a revivir, porque sí ya se está echando a perder. La escenografía se la come la humedad. Sí, entonces ya cuando nos dijeron, sí, vamos, bueno, y el proceso de los niños, de la dirección escénica con los niños ha sido... Bueno, para mí ha sido de las mejores experiencias. Y el gran cambio, ¿no? A partir de la obra que tú conocías. O sea, claro. Es un elemento renovador. Exacto. Y hablando de niños, ¿qué es Invita un niño al teatro? Invita un niño al teatro es que tú puedas patrocinar el boleto de uno de los niños de alguna de las instituciones que ayuda 1111. Entonces, realmente se ve los domingos que va un grupo del DIF al teatro con lo que el propio público donó. ¿Y cómo funciona? Tú vas a taquilla y tú compras un boleto para un niño. Y entonces yo puedo decirme, yo vengo a ver Emilia y tengo aquí a mis sobrinos, lo que sea, y además puedo comprar un boleto para que después la producción invite a un niño de las instituciones que participan. Exacto. Yo cuando la fui a ver había 30 niños de este programa, ¿no? Entonces, o sea, no es un niño que está ahí formado haciendo la cola, sino es un niño que se invita más adelante para poder verlo. También hay una manera de hacerlo a través de cartelera de teatro, ¿no? También en cartelera de teatro puedes hacerlo.
Sí. Ok. O en taquilla, directo. Y se van acumulando esos boletos que la gente compra. Incluso, ¿puedo yo invitar a un niño, aunque yo diga, no, yo no quiero ver a Emilia, pero puedo invitar a un Por niño? cartelera de teatro, directo lo invitas. Ok. Y entonces, y ustedes guardan ese boletito y van a las instituciones e invitan a todos Exacto. esos niños a Y ver a cada Emilia. 8 días hay niños de esas instituciones. Es súper importante eso. Es me encantó. importante. Además, creo que Emilia y su Globo Rojo, como primera experiencia teatral de un niño, Ujú. es una muy buena opción. O sea, sí te invita a que sigas queriendo ver teatro. O sea, no es eso de ya no quiero ver teatro, Ujú. sino creo que los niños sí salen muy conmovidos, tocados, finalmente transformados, que esa es la finalidad del teatro. Sí. Y me parece que es una buena opción para los niños, si nunca han ido al teatro, Ujú. llevarlos a esta obra. Muy bien, pues si les parece, damos tercera llamada. Los invitamos a ver Emilio y su Lobo Rojo. Cuando regresemos, le voy a preguntar a Leticia sobre este cambio de actores adultos, Vale. actores niños y de todo, de qué detona todos esos cambios, ya con spoilers y toda la cosa. Perfecto. Pero primero la tienen que ver y luego nos acompaña en la segunda parte. Volvemos en un momento. Tercera llamada. Disfruta la función. Muy bien, ya volvimos y ya la vimos todos. Ahora sí ya Perfecto. podemos discutir el spoiler, podemos discutir Todo. qué le pasa al Spoilemos, pues. globo, ¿no? Ok, el gran cambio de esta obra, de la experiencia anterior a la experiencia actual, es el uso el uso, como si lo estuvieran. Es que los niños están interpretando, los niños. Exacto. Tú como directora, ¿por qué decidiste hacer ese cambio? ¿Por qué no contratar a un adulto que es mucho más consistente, que puede dar todas las funciones, que no da lata, Exacto. que no? Que no necesites a los papás, al Wrangler, Exactamente, ¿no? Sí. porque una cosa es contratar a un niño y dices tú, bueno, hay niños muy talentosos y amables, pero los papás, Son una ¿no? terribles. Yo alguna vez les puse en el podcast que preferiría que fueran huérfanos, pero ni hablar. Tiene papás, entonces también es una educación a los padres, ¿eh? Sí. A los padres de niños artistas se necesita Claro. un entrenamiento y una educación, ¿eh? Porque ¿Qué- son qué- finalmente los managers. Exactamente. ¿Y cuál es, así que es lo peor que puede hacer un papá de un niño actor? Pues sentir que actúa y dirigirlo. Eso es lo Darles peor, notas. darles así. notas y hazle así y sonríe y pues es como yo les digo, o sea, tú conoces a tu hijo pero tú no lo operas, Ajá. o sea, tú lo conoces pero no lo operas, o sea, el doctor es el que lo opera, a lo mejor tú eres la Sí, sí, persona sí. que conoce más a tu hijo pero él tiene que operarlo, ¿no? Igual Claro. pasa con la actuación tiene un método, tiene una forma de hacer, no tienes así a la ligera. Y además que tú eres cuando te maestra, o sea, es tu especialidad, a eso te Exacto, dedicas. Entonces, Exacto. qué difícil. Bueno, entonces, ¿por qué hacer ese salto? ¿Por qué complicarte la vida contratando niños? Porque creo que ahora está muy de moda esta palabra de empatía, Ujú. lo acerca mucho más. O sea, los niños se sienten mucho más identificados que con la convención de un adulto haciendo un niño.
O sea, y ahí a los niños no les tengo que decir, juega con el globo, sino les doy un objetivo y lo hacen y es su naturaleza. Entonces eso es hermoso verlo. Claro que de repente pues sí tienes que estar ajustando la obra constantemente porque los niños tienden a sintetizar. O sea, ya saben la acción, entonces ellos saben que llegar a un punto a otro tienen que sintetizar sus acciones y de repente ves que les sobra música y los quieres matar, ¿no? Sí. Pero es porque tienden a hacer eso, a simplificar sus acciones. Pero vale la pena porque la gente se identifica, o los niños se identifican Vale más mucho con la el pena. niño. Yo ahora lo vi y lo compruebo. O sea, vale mucho la pena que los niños interpreten. Porque los niños se identifican inmediatamente. O sea, es mucho más, entran muchísimo más rápido a la historia que cuando lo hacía yo. Aunque bueno, en mi caso lo tuvimos que hacer porque en Bellas Artes pues prohíben hasta la fecha a los niños. ¿Ah, de verdad? Sí, claro. En No Fonca, puedes tener INBA, un niño no puedes tener como un niño. actor. Es explotación infantil, una cosa así. No tengo mucho conocimiento, Ajá. pero por eso tuvimos que hacer eso. Vaya, pero la o sea, idea, sí se da el caso de que los niños se les puede explotar lo que sea, pero por eso se contratan 3 niños por cada personaje. 4. Aquí ¿Cuántos niños 4. tienen? Tenemos 7. Son 4 Emilias y 3 malos. Entonces, sí, alternan y cada quien hace una función cada 15 días. O sea, tampoco es explotación infantil. ¿Y cambian mucho las funciones? ¿Cuando es uno y o es el otro? ¿O cuando la combinación es distinta? Sí, cambian. Sí, mucho. Tú tienes que estar ahí en todas las funciones checando Pues, que por lo no les pronto, sobre sí, música, exacto. que hagan todo lo que tienen que hacer. Sí, esa es como la desventaja y no, porque también en los procesos de actuación en los niños es también procesos educativos constantes. O sea, uno cree que ya montó la obra y ya. No, es dentro de su proceso de formación, es justo eso, estar interpretando la obra e ir como teniendo conciencia de qué es lo que les faltó, qué es lo que, ¿no? Y eso, ahí entra más bien, en vez de la directora, un tanto un coaching, ¿no? Como de, ay, ya te estás pasando, ya se te olvidó, te saltaste. Pues en mi caso fueron como beats de acción, un poco, para que ellos entendieran los cambios corporales, porque aquí como no hay diálogo, pero bien, o sea, la verdad, estoy acostumbrada a trabajar con niños y me parece que son maravillosos en escena. Tu personaje, o sea, tu segundo personaje estelar es el globo, ¿no? Sí. Que a diferencia de los demás títeres que tienen ojitos y que tienen trompita, que tienen patitas, y no, que se pueden animar y funcionar como, como personajes o como animales, el globo pues no tiene esa habilidad y sin embargo sí estamos invertidos emocionalmente en ese globo, ¿no? O sea, a mí me impresionó mucho la reacción que tuvo la gente cuando se perdía el globo o cuando se rompía el globo, no, de verdad era un tragedión. Sí, claro. ¿No? ¿Siempre ha sido así la reacción de los niños con el globo? Siempre. Adultos, niños. Todos. Al principio porque el globo tiene una transición. El globo empieza como un objeto y hay un punto muy claro en la obra donde el globo se hace un sujeto. Sí. Muy claro. Le spoileo, pero es un poco pues ya todo el mundo la vimos, no importa. Sí. Cuando intenta Emilia tomar el globo por segunda vez, ya se lo pide por favor. Ah, claro, y se acerca. Y se acerca. La primera acción de Emilia es quererlo agarrar, porque el globo empieza a animarse solo, o sea, tiene vida propia. Y de repente Emilia quiere agarrarlo y se da cuenta que no puede, que tiene vida propia. Entonces es cuando le dice, ven, por favor, ven. Y es el momento en el que el objeto se hace sujeto. Y es toda esa transformación de ese objeto a sujeto que nos engancha emocionalmente, ¿no? Es muy complicado el truco de, digo, si quieres no lo revelas, pero el justamente estar, es lo que anima y lo que nos permite ver este personaje detrás del objeto. Me parece, es esta animación del globo, que el globo sigue una trayectoria sobre el escenario, que se aleja, que se acerca, ¿no? Eso creo que me parece muy, muy esencial. Técnicamente les cuesta mucho trabajo, hay veces que falla. Sí, es una obra que tiene muchos posibilidades de fallo, o se les va el globo, o se les resbala, se les poncha antes de tiempo, pues es un globo, o sea, entonces el riel se atora, es un riel, cosas así, y pero para todo hay recurso, o sea, si se les va, saben qué hacer, si se les poncha, o sea, los niños ya les dijiste, plan A, plan B, plan C. Sí, plan A, plan B, tenemos hasta D, o sea, sí está, porque es una obra que sí es propensa a eso, o sea, pasa, ¿no? Okay. Y los actores que operan las marionetas, ¿cómo se llaman las marionetas? Marotes. Los marotes,
¿Tienen algún entrenamiento en particular? Puede ser cualquier persona que vaya pasando por ahí. O sea, ¿cómo audicionas a una persona que está detrás de estos marotes? Dos de ellas ya habían participado en el montaje anterior. Entonces se sabían todo y tienen mucha experiencia en manipulación de títeres porque eran parte de la compañía de Leticia y de Esmeralda. Entonces ellos pues ya tenían ese conocimiento de la obra. Y Pilar y Giovardi son actores. Y eso es esencial, porque se les hace muy fácil mover un cartón, pero el hecho de que caminen y se les vean los pies y tengan ese ritmo y esa personalidad, o que el elefante tenga un bastón y camine como viejito, y que, o sea, todo eso es, pues, es interpretación y no cualquiera lo hace, ¿no? Aunque sea un cartón, ¿no? Sí, tenía esa pregunta porque realmente ahora está muy de moda, por ejemplo, ver a la tipo teatro banraku japonés, en donde estás viendo a la marioneta, pero también estás viendo al actor, o lo que hacen en El Rey León, en donde se anima el actor y se anima la marioneta, y estás viendo como una superposición de estos dos sujetos, ¿no? Que componen el personaje. Pero aquí la verdad es que están más parapetados, ¿no? O sea, estás viendo nada más la mano, los pies, y es la única manera que tienen de expresarse. Sí, es muy los limitado. Intérpretes, ¿no? Muy limitado. Y me quedé pensando justamente, o sea, esto podría ser, o sea, hay arte y hay técnica detrás de esto y entrenamiento, ¿o no? Sí, bueno, ellos también tuvieron como ensayos aparte. Ensayos, por ejemplo, para los gatos, que es otra técnica diferente. Los que cantan, los gatos, ¿no? Que cantan, que como tienen boca animada, tienen que ir vocales y cuando abres la boca, vocales, cierras, consonantes, un poquito como la básica de cualquier títere bocón, pero estos planos, ¿no? Entonces tienen otra técnica, entonces se tuvo que entrenar solamente en esa técnica para que pudieran manejar los gatos. Y ya después, cuando estuvieron restaurados los títeres grandes, pues sí, también fue una entrenamiento específico, y también cargarlos, con eso yo ya, cargarlos, darles la vuelta. Muchos títeres son doble vista. Ah, claro, porque caminan. Pues es que son solo bidimensionales, entonces si había que voltearlos, son doble vista, y también marcar el ritmo específico para que te dé tiempo de darle la vuelta y entrar otra vez, específicamente la pecera, por ejemplo. Sí. ¿No? Y, por ejemplo, a mitad de la obra, de repente hay este rompimiento en donde Emilia se mete al cine y ve una película a blanco y negro, una caricatura. Sí. ¿Nos puedes hablar un poquito de esa pieza? Creo que yo la había visto antes, pero la tenía como registrada en un cajón como muy alejado en mi memoria, porque aguanta muy bien los niños viendo esa caricatura tan antigua. ¿Cómo fue esa apuesta? ¿Por qué conservarlo? ¿De qué sirve dentro de la narrativa de la historia? Ok. La narrativa de la historia está basada en los sonidos de la Ciudad de México. Entonces el cine es uno de los sonidos indispensables en la Ciudad de México. El hojarasquero, el camotero, el tamalero, todos esos sonidos de la Ciudad de México que representan la Ciudad de México. Por lo tanto, el cine era uno de los sonidos que había como sonido. Entonces, buscar la pieza también tenía que ser evidentemente blanco y negro. Antes, en el montaje anterior, teníamos uno de Disney, pero ahora por derechos ya no podemos poner a Mickey Mouse. Entonces, quitamos ese, y fue realmente un reto buscar una película similar que no fuera tediosa, porque yo me puse a averiguar y muchas películas se la pasaban cantando. O sea, en esa época dices, no, pues 4 minutos cantando se van a salir de la función. Encontré Tom y Jerry. Es una película de Tom y Jerry. Ah, ¿de verdad? Es una película de Tom y Jerry. ¿De qué año es? Es de 1931. Es una película de Tom y Jerry cuando Tom y Jerry eran dos amigos, no eran gato y ratón. Entonces así se llaman Tom y Jerry, y son de la misma, creo que Tom y Jerry's Cartoon, una cosa así, es de la misma. Y esta ya en derechos, ya expiraron los 80 años de derechos, entonces ya la puedes representar. Exacto. Lo cual Disney ha sido muy hábil porque, ¿qué tenías antes? Steamboat Willie, la película de blanco y negro original de Mickey Mouse, en su barquito, esa era la que mostrabas. Tenía una de que eran bomberos. No sé si también es muy característica. Mickey salvando a Minnie de un incendio. Estaba muy bonita porque además era de mucha acción. Entonces busqué una película que tuviera como eso. O sea, como la música se apegara un poco a la música que estaba componiendo Iker, y que no brincara, que dijeran, ¿por qué? ¿No? Entonces un poco eso.
¿Y cómo reaccionan los niños y los adultos? O sea, es suspender un poco lo corpóreo del teatro y lo que están viendo. Es otro lenguaje y de repente tener 4 minutos. Son 4 minutos. Es un descanso como de 4 minutos de ver una película. ¿Cómo reaccionan los niños? ¿Siguen interesados? ¿Se les va el avión? No, lo primero que hacen es ver qué pasa con Emilia. Porque Emilia se baja al público. Ah, claro. Entonces se pone en una butaca y le da el globo a alguien. Ajá. Va y baja su pantalla, regresa y se sienta a ver la película y reacciona. Entonces los niños que están cerca están totalmente pendientes de cómo reacciona Emilia a la película. Ah, no, vaya. Fíjate que yo estaba sentado un poquito atrás, yo no vi eso. Yo estaba en la película y como niño chiquito yo estaba viendo la caricatura. La verdad es muy entretenida. O sea, no tiene espacios de acción en donde, por ejemplo, que cantan y dices no pasa nada. Siempre pasa algo. Entonces creo que eso era básico, que tuviera las acciones, cambios de acciones muy pegaditas para que los niños pues estuvieran 4 minutos sin decir por qué yo quiero ver la obra, no pagué para el cine, pagué para una obra de teatro. Pero creo que entran muy bien en la convención. Las personas que están lejos, igual como se ilumina el globo, si ven que se bajó Emilia, les llama mucho la atención. Les pone nervioso que Emilia se baje y nerviosos que Emilia se baje a la escena, o sea, rompa cuarta pared y diga, ay, voy al cine. Muy bien. ¿No? Entonces eso está bien, porque están pendientes de 2 cosas. Están pendientes de qué pasa con la historia de Emilia en el cine, porque Emilia hace cosas ahí. O sea, quienes están alrededor de Emilia, ve que Emilia hace cosas en el cine. O sea, ven que saca una paleta, que reacciona a lo que pasa. O sea, están bien pendientes. Y también están pendientes de la historia. Es muy interesante lo que pasa. ¿Cuál crees que sea el futuro de Emilia y el Lobo Rojo? Pues ojalá con todo lo que nos costó levantarla, espero que tenga pues una vida extensa de varias temporadas. Pues los niños también tienen una desventaja, crecen. Claro, pero siempre hay más. Siempre hay más. No paramos, por niños en este país no paramos. Bueno, sí, dile, Claudia Romero, eso cada rato me pide. Pero sí, o sea, que tenga varias temporadas. Por ejemplo, Oriki, el actor más grande, va a cumplir 13 años. Entonces es el niño malo. Ya llega un punto en que el malo, si crece demasiado, ya no está la convención de que solo sea malo. Ya como que se puede interpretar, se puede irse hacia otra interpretación. Entonces tenemos que ir audicionando más niños para que esto dure un poco más. Muy bien. Bueno, pues si la primera vez duró, ¿cuántos años? 8 años. Yo la hice 7. Ok, bueno, pues esto puede durar otros 8 años más, ¿no? Claro, no hay con niños, pues se cambian ella. Está bien, muy bien. Oye, Leticia, pues muchas gracias por venir a acompañarnos de Butaca. Recomiéndenle, ya aquí todos la vieron, ¿no? Pero bueno, recomiéndenla, ¿no? Además, lleven más niños. Tiene en el programa de mano, viene en la parte de atrás, el 50% si se lo dan a alguien. Sí. El 50% de descuento en el boleto de niños. Que además el programa de mano es una belleza porque tiene sopa de letras, actividades, y tiene laberintos, claro. Y tiene, ¿no? Y tiene me gusta una actividad de identificar las emociones de Emilia durante la obra o de saber cómo se llaman los edificios que aparecen en la obra. Asombro, miedo, alegría. O sea, hasta esto está pensado. Creo que es un detalle muy bonito. Sí, está pensado en eso. O sea, tener eso. Pues la verdad es muy bonita. Yo nunca la había visto. Sabía de su existencia. La había en cartelera mucho tiempo. Pero pues yo como no tengo niños nunca había visto. Entonces ahora que organizo esta cosa me toca ver muchas obras para público joven. Está Emilia, está el niño que se comió la servilleta de su sándwich. Está el último teatro del mundo que participa también. Y entonces hay muchas obras para público joven que están ahorita en cartelera que me ha tocado revisitar. Y me parece que hacer teatro para público joven tiene su chiste. Sí. Es un arte, ¿no? Es un punto y aparte, tiene su nicho. Claro. Y por eso hay una categoría especial en los premios metropolitanos. Y mucha suerte en la competencia y mucha suerte en su temporada. Muchas gracias. ¿Sale? Y vayan, por favor. Exacto. Suscríbanse en nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook, en iTunes. Y recomienden este programa a las personas que crean que les puede interesar ver a Emilia. Y nos vemos la próxima semana en otro episodio. Bye. Esto ha sido una producción de los Premios Metropolitanos de Teatro. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Metro MX.